Hace tiempo que el oficialismo decidió abrir esta legislatura solo cuando les sirva a sus fines electorales. Y creo que esto es un claro ejemplo de eso. Porque ahora les agarró el apuro en adherir a una emergencia nacional que está hace 6 años. Pero bueno, parece que les sirve el circo, al que solo le faltan los encapuchados armados, con los que están jugando a Rambo ahora en estas últimas semanas, en cada uno de los anuncios. Mientras tanto, las verdaderas necesidades de los cordobeses y cordobesas siguen sin atenderse, incluida la seguridad. Porque tienen que saber los vecinos y vecinas que este proyecto que se está discutiendo no va a resolver ni el problema de la inseguridad, ni tampoco va a mejorar sustancialmente las condiciones de encierro. Yo sé que últimamente se puso de moda el estilo Bukele, pero lo cierto es que la política de mano dura siempre fracasó y los datos son elocuentes. Se aumenta la pobreza y la degradación social y por eso aumenta el delito. Lo que hay que tener son políticas de contención social, no de encierro. Como decía antes, el proyecto principal que estamos debatiendo consiste en adherir a una emergencia carcelaria que a nivel nacional ya fue declarada hace 6 años. El gobernador se acuerda hoy de adherir y uno podría decir, bueno, tarde, pero al fin está reconociendo el gran problema de las cárceles abarrotadas que tenemos en la provincia y se dispone a tomar medidas integrales para resolverlo, pero no. Lo único que hacen después de adherir a la emergencia es eliminar los requisitos de rango para ocupar la subjefatura, las direcciones generales y otras direcciones en el servicio penitenciario y dar facultades plenas al ministro López para llevar a cabo todas las acciones necesarias. Así plantea el texto, no acciones acotadas como dijo la legisladora informante. Se preguntó mucho cuáles eran esas acciones, pero no hubo en la comisión ni una sola respuesta convincente. Y la verdad, no sé ustedes, pero yo no suelo firmar cheques en blanco, y menos en este caso. Porque acá de lo que se trata es de darle más facultades a alguien que justamente fue el responsable del servicio penitenciario durante años, tiempo en el cual la cúpula entera cayó presa por conformar una asociación ilícita para cometer delitos dentro de la cárcel. Y yo me sé de memoria el versito oficial, ese que aparece cuando la mugre ya no cabe más bajo la alfombra, para decir que en realidad la mugre sale porque son ellos los que la están limpiando. Pero no solo que no están limpiando ninguna mugre en las cúpulas, sino que si vamos a hablar de emergencia penitenciaria, tenemos que hablar de la tremenda y sistemática violación a los derechos humanos en las cárceles. Y no nos referimos solo al caso extremo como el brutal asesinato de César Moreno. El último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura plantea que las violaciones en nuestras cárceles son cotidianas. Hacinamiento, sobrepoblación, falta de higiene, plagas, comida insuficiente y de mala calidad, sobremedicación, falta de acceso a la salud, sujeciones, aislamientos, hasta castigos físicos. Y se trajo en varias oportunidades este tema al recinto, de hecho en la última sesión se habló sobre esto. Nuestra banca ha presentado distintos pedidos de informe que nunca fueron respondidos. También presentamos un habeas corpus en momentos críticos como fue la pandemia por las condiciones en las que estaban los presos. En este año también acompañamos reclamos de los familiares porque, entre otras tantas cosas, la tremenda ola de calor que tuvimos, estos presos la tuvieron que atravesar con cortes de aguas de más de 10 horas y de manera repetida. De hecho, circuló un video donde se pueden escuchar gritos de desesperación desde el interior de la UCA, pidiendo auxilio porque no tenían agua. Y parece que falta
que hace falta aclarar que estas personas están privadas de la libertad, pero no de los derechos más elementales. Si vamos a hablar de emergencia penitenciaria, tenemos que hablar de que la atención de salud es prácticamente nula. Y esto no solamente es en base a quienes están privados de la libertad, sino que también hemos recibido reclamos de trabajadores de la salud, porque cuando llegan a los hospitales, como por ejemplo el Misericordia, es notable la falta de atención correcta en la primera respuesta a la emergencia. De hecho, nos dicen, cuando llegan ya no hay nada más que hacer. Textualmente fue el testimonio de un médico de guardia. En estos casos, la celeridad para atender es la diferencia entre la vida y la muerte. Pero parece que si estás preso, no vale mucho tu vida. Ni hablar del acceso a la salud mental. El Centro Psicoasistencial tiene gravísimas denuncias de violaciones a los derechos humanos. La muerte de Ezequiel Castro y las terribles heridas que sufrió Matías Mariño, que lo dejaron en estado vegetativo, son solo algunas. Entonces, no podemos hablar de emergencia penitenciaria sin decir con todas las letras que en nuestra provincia se viola la Constitución y se violan distintos tratados internacionales de derechos humanos. Y la verdad, no escuché decir nada sobre esto a la legisladora informante. Dijo estar a favor de los diagnósticos, pero en su diagnóstico no hay nada sobre esto. Es tal el colapso que hasta la propia justicia tuvo que abrir un habeas corpus y acto seguido la trajeron a Bullrich para que los defienda, en conferencia de prensa, sentada al lado del ministro Quinteros, diciendo palabras más, palabras menos, que se dejen de joder con los derechos de los presos. Y lo importante es encerrarlos. Yo, por suerte, estoy en las antípodas de esta reaccionaria fanática de Bukele, a quien lo único que le importa es la foto jugando a la guerra. Pero muchos acá, que se rasgan las vestiduras hablando de democracia, después la siguen como parritos falderos. Porque sí, en este punto voy a acordar con la legisladora informante. Es cierto, hay muchos que le besan el anillo a Bullrich, hay muchos que festejan la foto de Santa Fe a lo Bukele, pero vienen acá a hablar de derechos humanos. Pero eso es algo que podemos decir nosotros, de izquierda. Pero que lo diga una legisladora que forma parte del partido que gobierna es una confesión de parte. Es decir, sí, estamos violando todos los derechos humanos, estamos haciendo estragos, pero al estilo Bullrich, déjennos de joder, si al final estamos todos de acuerdo con la mano dura. Estamos en un colapso, es cierto, pero ¿cómo se resuelve? Según el gobernador, se resuelve anunciando una cárcel de máxima seguridad y pidiendo una cárcel federal. Pero ni lo uno ni lo otro resuelven el verdadero problema de la sobrepoblación. Los presos federales son apenas el 1,5% de la población carcelaria cordobesa. Y los presos de perfil peligroso no sabemos porque el gobierno no se ocupó en mostrar las estadísticas que justifiquen cámaras dotadas de inteligencia artificial y analítica, escáner de máxima seguridad, inhibidores totales de telefonía celular, un sistema de radar perimetral con cámaras con inteligencia artificial, un sistema que permita detectar, identificar y localizar drones no autorizados, personal con body cams y custodias especializadas. La verdad es que escuchar todo esto, cuando hoy no pueden garantizar algo tan elemental como el acceso al agua en las cárceles, parece que nos están tomando el pelo. Insisto, no sabemos sobre qué estadísticas cranearon esto. Lo que sí sabemos es que el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena dice que de todos los presos, ninguno intentó fugarse. Que el 55% de los condenados, que son menos del 50% de la población carcelaria, tienen penas de menos de 6 años. El 92% no participó de ninguna alteración del orden. El 71% no cometió ninguna falta y el mismo porcentaje tiene conducta entre ejemplar, muy buena y buena. Es decir, con los datos que tenemos, no era un penal de máxima seguridad
lo que estábamos necesitando. Es cierto que estos dispositivos quizás sirvan para controlar las cúpulas, ¿no? Con todo lo que hacen, sus prácticas corruptas. Pero bueno, en ese sentido nos estarían saliendo bastante caros a los cordobeses y cordobesas la corrupción del sistema penitenciario. Sin duda, el problema de la superpoblación carcelaria es el aspecto a atacar. Y acá vuelvo a Burrich y a todos los cultores de la mano dura que son adeptos a la teoría de tirar y después preguntar. O en este caso la de meter preso y después preguntar. En Córdoba, a diferencia de lo que sucede en otras provincias, las personas con prisión preventiva, es decir, sin condena, superan en número por mucho a los condenados. En el 2021, el 60% de la población carcelaria no tenía condena. Y estamos seguros que ese número ha crecido porque hay una política deliberada de encerrar a las personas durante el proceso, aunque nuestra Constitución dice claramente en su artículo 42 que la privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional. Bueno, acá han transformado la excepción en la regla. De hecho, Ezequiel Castro y Matías Mariño, en los casos que mencioné antes, ni siquiera tenían imputación. Y en el caso de Ezequiel, se había ordenado su liberación 4 días antes que lo mataran. Hasta el CID, la CID, dice que el uso excesivo o abusivo de la prisión preventiva es una situación inadmisible en una sociedad democrática. Si a esto le sumamos las leyes de narcomenudeo que llenan de perejiles las cárceles, mientras los grandes narcos hacen negocios, tenemos el combo perfecto. Y por otro lado, hay un dato elocuente. Más de la mitad de los detenidos son primarios, es decir, es la primera vez que están presos y no tienen antecedentes. Y la mayoría están presos por delitos contra la propiedad, es decir, robos. Eso se llama pobreza. Entonces, en lugar de venir a hacer campaña con este proyecto, lo que hace falta es resolver el problema económico y social enorme que tenemos, que con este gobierno nacional no ha hecho más que profundizarse y agravarse. Y si pudo hacerlo, es porque cómplices como muchos de los que están sentados acá, le dieron los votos en el Congreso, apoyaron sus medidas como es el nuevo endeudamiento con el FMI. Esto y todo lo que dije en relación a las violaciones a los derechos humanos en las cárceles es lo que tenemos que abordar si queremos discutir en serio la emergencia penitenciaria. Pero el oficialismo se ha negado siempre a dar ese debate. Incluso se habían comprometido a discutir la creación de un mecanismo local de prevención de la tortura y, sin embargo, aún seguimos en la nada. Por eso, lamentablemente, tenemos que decir que una vez más utilizan una problemática muy seria de la que son responsables, no ya para hacer politiquería, como se dice muchas veces en este recinto, sino para hacer algo más grave, que es populismo de derecha. Por todos estos motivos, desde nuestra banca vamos a rechazar los 2 proyectos en tratamiento. Muchas gracias.